Buenos días, vamos a comenzar. Vamos a hablar creo podría decirse, de una técnica que es una de las más usadas, ¿sí? Y que las pruebas de hipótesis tienen varias características, varios procesos, pero tienen varios procedimientos y varias aplicaciones, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros, lo que tocamos a ver nosotros, va a ser la parte básica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver prueba de hipótesis de una media y de una proporción, pero también hay de diferencia de medias, diferencia de proporciones, también hay una prueba de, una hipótesis o prueba de hipótesis que está en la correlación, que está en una nava. ¿Mm? Lo que vamos a ver aquí no es lo único que significa prueba de hipótesis, pero lo engloba. Cuando ustedes lean por ahí, escuchen por ahí prueba de hipótesis, mayormente, ¿sí? Los libros o los profesores se están refiriendo a hipótesis de una media, una proporción, dos medias, dos proporciones, ¿no? Pero también hay más, hay hipótesis para la correlación, hay hipótesis para las anabas, ¿no? Hay hipótesis para dentro de diseños experimentales, ¿no? Pero cuando te dicen un título así, prueba de hipótesis, se refiere a, hay que decirlo así, a las pruebas más sencillas, ¿no? A la más básica, que es prueba de hipótesis de una media, dos medias, dos proporciones, una proporción, ¿no? Y tiene este procedimiento que vamos a ver, ¿no? Porque de repente, ustedes ven hipótesis, por ejemplo, vean, esta distribución es normal, no, o también, alguna media es diferente, o algún tratamiento es diferente o es igual, que también sería una hipótesis, pero que no engloba lo que vamos a ver, sino hay que decirle que es una hipótesis un poco más avanzada. Entonces, vamos al inicio. Lo que vamos a ver es prueba de hipótesis, lo básico, ¿no? Lo básico. ¿Hay más? Sí, deben saber que hay más, pero veremos lo más conocido, ¿no? De lo básico, obviamente. Yo me imagino, sí, me imagino que ya todos conocen al menos esta palabra por separado, prueba y también hipótesis. Una hipótesis es algo lo que tú crees que sucede o una respuesta que tú crees que es cierta para alguna pregunta. Por ejemplo, viviendo así día a día, se podría decir, pucha, llegaré temprano a la universidad. Yo calculo, sí, voy a llegar temprano porque creo que el auto va a pasar puntual. O yo creo que va a ganar tal equipo. ¿Mm? Hipótesis sencillas, pero ahí son posibles respuestas a algo. Y hay que llevarlo a un nivel un poquito más avanzado. Ah, la técnica de enseñanza, por ejemplo, A, es mejor que la técnica de enseñanza B. Sería una hipótesis un poquito más avanzada ya sobre alguna investigación. Y vamos a dar un poquito más chiquito. Ah, yo les comentaba que sacos de arroz, si mal no recuerdo, en la última clase que se dio,
que la hipótesis que tiene el empresario, si el empresario es, yo en promedio doy en cada saco de arroz 50 kilos, imaginemos, 50 kilos, esa es la hipótesis. Entonces, ¿qué sería? El promedio general es igual a 50 kilos. Es una hipótesis. ¿No? Pero la característica de esto de acá, como bien uno sabe, es que las hipótesis pueden ser verdaderas o falsas. ¿No? Pueden resultar siendo verdaderas o falsas. Nosotros, ¿sí? Cuando hablamos en estadística, vamos a tratar de sacar la mayor información a partir de una muestra. ¿Sí? A partir de una muestra. Acá está. A partir de una muestra y para ello, ¿sí? Obviamente estamos suponiendo que estamos sacando una muestra correcta, ¿no? Una muestra representativa. ¿No? Y gracias a esa muestra, yo voy a ver, ¿sí? Si lo que me dice, por ejemplo, el gerente o el empresario que realmente pesa 50 kilos, sus producciones saco de arroz, o que la enseñanza 1 es mejor que la enseñanza clásica o la enseñanza 2, o también que el promedio de los alumnos es mayor o menor a un puntaje, o la estatura del estudiante. Todo eso vamos a comparar gracias a una prueba de hipótesis. Ahora, de repente, ¿sí? Yo tengo una hipótesis así, miren, así. Y acá otra. Acá sería, hay que poner algo más sencillo. Mu es igual a 50. Mu es diferente de 50. Y tú vas a hacer un procedimiento, sacas información, sacas la muestra, todo eso, y te das cuenta de que según tu información, según tu muestra, esto es verdadero. Ya, bacán. Ya saqué la información, hice el procedimiento correcto y me he dado cuenta que mu es igual a 50. Pero hay que tener presente que estamos trabajando con una muestra. ¿Mm? Y hay de repente una probabilidad pequeña, pero la hay, de que lo que tú hayas obtenido sea falso. O sea que la hipótesis que tú planteas, aunque haya explicado la técnica correcta, hay una pequeña probabilidad de que hayas aceptado una hipótesis que está mal. Entonces, ¿qué chiste tiene estar haciendo hipótesis, sacando información, aplicando técnicas correctas? Es que la estadística busca reducir la mala toma de decisión, pero siempre hay pequeña, no grande, pequeña probabilidad de cometer un error, netamente por la misma aleatoriedad, no porque hayas hecho mal algo, sino por la misma aleatoriedad, por la misma aleatoriedad. ¿Mm? Entonces, vamos a plantear una hipótesis, hacemos la técnica correcta, aceptamos alguna hipótesis y va a tener el 95%, el 90%, el 99% que sea cierta, pero también va a tener al menos un porcentaje
de que me esté equivocando. Muy, muy pequeño, pero igual existe esa probabilidad de cometer un error, ¿no? Entonces vamos a empezar sobre lo básico. Conceptos sobre la prueba de hipótesis. Entonces, a ver, ejemplo. Acá hay un ejemplo pequeño, ¿no? Acá era más o menos lo que yo hacía con el saco de arroz, pero acá ya es de ganancias, utilidades, ¿no? Dice que un empresario afirma que en promedio las utilidades mensuales son 5.000, imaginemos, 5.000, o 50.000, o 500.000, o 100.000. Hay que poner como siempre 5.000. Bueno, 5.000 hay que poner. Y entonces, ¿qué puede hacer para saber si es cierto? Ah, dice que va a tomar una muestra de meses anteriores y ver si la información es cierta, si lo que él dice es cierto. ¿Por qué? En este caso, digo yo, ¿sí? De repente por los impuestos está mintiendo o de repente está diciendo la verdad, pero nosotros tenemos que verificar eso, que sea cierto o no, y eso es a partir de una muestra. Acá también dice, una papelería recibe un gran cargamento de lapiceros, pero puede aceptar el envío si no hay más del 3% de lapiceros defectuosos. ¿Ah? Entonces acá acepta el envío solo si hay menos de 3% de lapiceros defectuosos. A ver, Las, en las situaciones, si siempre, las situaciones que vamos a investigar, ¿no?, tienen algo en común. Siempre van a tener algo en común. Es que la hipótesis se formula sobre la población, ¿no? Y las conclusiones, ¿sí? Y las conclusiones sobre la validez de la hipótesis se basan en la información muestral, ¿no? Porque si nosotros, si tú dices, mi hipótesis trata de la muestra, no. La hipótesis trata sobre algún parámetro de la población y yo voy a ver si es cierto o falso con información de la muestra. En sí, es simplemente, imaginemos un caso X, ustedes sospechan que un amigo le está mintiendo en algo. ¿Qué hacen en su cabeza? Se formula una hipótesis, ¿sí? Se formula una hipótesis, ¿sí? Formulan una hipótesis. Ahora, si, si es cierto o falso, ¿sí? Si es cierto o falso, lo que va a depender todo eso de tu hipótesis que está diciendo que tu amigo te está mintiendo en algo, es la información que tú recabes, ¿no? Entre más información, obviamente va a ser mejor, pero la hipótesis va a ser mentira o verdad, dependiendo de toda la información que tú tengas, ¿sí? Y siempre va a haber alguna probabilidad que nos equivoquemos, ¿no? Porque la vida es así. Imaginemos que estás tú y tú supones que un trabajador te roba, ¿m?
Tú tienes hipótesis, me roba, buscas información, buscas información y ves si la hipótesis es verdadera o falsa. Pero sigues viendo la posibilidad o la probabilidad que yo me equivoque a tomar la decisión. ¿De qué depende? Depende de la buena información que yo tenga, ¿sí? La técnica correcta que yo debo usar, pero siempre habrá una pequeña probabilidad a que yo me equivoque, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la estadística? Te proporciona herramientas técnicas para que esa probabilidad que tú te equivoques se minimice, ¿sí? Es imposible, sí, es imposible que a partir simplemente de una muestra tú estés 100% seguro, 100% seguro que lo que tú digas sea verdad. Casi seguro vas a ser, porque es el 99%, 95%, que es muy útil, pero no va a ser 100% seguro. Siempre hay una pequeña probabilidad que yo esté cometiendo a un error. ¿Ya? Entonces, en esta parte ya entramos netamente a la hipótesis estadística, ¿sí? Porque hay hipótesis, por ejemplo, que está hoy en día, ¿sí? Que, por ejemplo, tantos asesinatos, tantos robos, la hipótesis que él te ha robado, que él ha sido el asesino, son hipótesis, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar sobre hipótesis estadística, netamente, ¿a qué se refiere? Facilito. Te dice a ti que la hipótesis estadística es una afirmación cuantitativa acerca de una o más poblaciones. Es cierto, pero lo que nosotros vamos a ver es de una población nomás. Pero ya sabemos que puede ser de una o más poblaciones. ¿Mm? O lo que es más frecuente, un conjunto de afirmaciones sobre una o más parámetros de una o más poblaciones. ¿A qué se refiere? De momento simple te puede decir que quiere saber la media de una población y la varianza de una población. Ahí son dos parámetros de una población. Y si tengo más poblaciones, son dos parámetros de diferentes poblaciones que uno quiere investigar. Es una afirmación, obviamente, pero hay que saber que puede ser verdadera o falsa. Ahora, en la estadística va a haber dos hipótesis. Así, dos hipótesis. Una que se le va a conocer como hipótesis nula, H sub 0, y la otra que se va a conocer como hipótesis alternativa. ¿Mm? Le va a conocer como hipótesis alternativa. ¿Mm? Salimos y entramos, ya se acabó el tiempo. Salimos y entramos otra vez, por favor.